concreto los aspectos que más pueden interesarnos desde la perspectiva del psicoanálisis relacional. Bueno, pues dentro de este ciclo y contamos con la presencia, tenemos la fortuna de contar con la presencia de Carlos Pitillas Salvá, que va a intervenir sobre el tema trauma, pérdida e identidad grupal. Temas también, aspectos que también nos resultan de un gran interés desde nuestra perspectiva y nuestra práctica clínica. Carlos Pitillas Salvá, no lo solemos decir con Carlos Pitillas, solemos identificar bastante bien a Carlos, que es bastante conocido en el ambiente universitario y en el ambiente psicoanalítico también. Es profesor e investigador de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del Instituto Universitario de la Familia, perteneciente a dicha universidad. Coordina esa parte de investigación que tanto nos interesa y que echamos de menos, un poquito de menos en nuestra cotidiana práctica clínica. Coordina el proyecto de Primera Alianza, cuyo objetivo es la promoción de vínculos tempranos saludables con familias en condiciones de exclusión social. Sus intereses se centran en el trauma, como se ve en el título de la conferencia de hoy, el desarrollo y la psicopatología de las relaciones de apego, otro de los conceptos subrayados, señalados dentro de nuestros intereses, y las terapias de la relación padres-hijos, entre otros temas. Bueno, como decía, tiene una carrera en la universidad ya bastante acreditada, bastante aquilatada, y desde esa perspectiva nos parece muy interesante su aportación de hoy, y creo que nos vamos a sentir bastante satisfechos. No sé si quieres añadir algo o quieres entrar directamente en la presentación de la temática. Pues allá vamos, yo creo, ¿no? Pues vamos allá. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí a pesar de el viernes, las horas, el frío, y gracias también a la organización por haberme invitado a participar de este ciclo de conferencias. En el ratito de hoy vamos a hablar de psicoanálisis y política, una convergencia que no suele estar, digamos, por lo menos mayoritariamente en el discurso psicoanalítico tan frecuentemente preocupado por las cuestiones del desarrollo individual, de la patología de los individuos y de la clínica individual. Lo que tiene que ver con los grupos, proverbialmente ha sido menos tratado por el psicoanálisis, y ya si nos lo llevamos a los grupos grandes, que entran en conflictos políticos y que tienen una historia, digamos, con H mayúscula, pues el psicoanálisis no ha dicho demasiadas cosas, demasiado sistemáticamente. Vamos a intentar rescatar algunas de esas cosas que se han dicho para pensar los traumas históricos, las consecuencias de dichos traumas, y cómo se las apañan los países, los grupos étnicos, las minorías, los grupos grandes para ser vecinos de un mismo territorio, de territorios contiguos, o de condiciones semejantes que generan muchas veces para el grupo y para su identidad experiencias de amenaza que hay que resolver. Un poco más de detalles dentro de un ratito sobre todo esto. Algunos de los elementos políticos históricos por los que vamos a transitar, bueno, pues yo voy a utilizar ejemplos que quizás en algún momento puedan resultar un poco reduccionistas, en la medida en que, como sabéis, los procesos históricos y políticos son tremendamente complejos, dependen de una multiplicidad de variables, y yo aquí traigo solo una, que es la psicológica o la psicodinámica, si queréis, y en ese sentido, pues ya de antemano me gustaría poner eso sobre la mesa. Esta perspectiva nos ayuda a entender mejor y quizás nos ayuda a dialogar mejor, pero no es necesariamente omnicomprensiva. Lo que yo aporte aquí no nos ayuda o no nos permite explicar la totalidad de los fenómenos políticos que, como he dicho antes, son muy complejos. Como ha señalado Carlos, el trauma es uno de, digamos, de los conceptos y de los fenómenos a los que yo tengo la suerte de dedicarme con más profundidad a través de la práctica
clínica, de la investigación y fundamentalmente en el ámbito de lo individual. En este momento lo que vamos a hacer es llevarnos el trauma un paso más hacia lo macro. Vamos a coger el zoom del microscopio y lo vamos a reducir para ver la fotografía más amplia de lo que pasa cuando el trauma afecta a los grupos grandes y qué cosas pueden suceder y en qué medida nos ayuda a entender esto el psicoanálisis. Cuando hablamos de grupo grande, o hoy por lo menos vamos a pensar en esos grupos constituidos por miles o millones de personas que se juntan o que tienen algo en común. Una nacionalidad, un país, una etnia, una ideología, una serie de creencias religiosas, etcétera. No tienen necesariamente por qué compartir el mismo territorio. El factor aglutinador puede ser cualquier otro, y de hecho uno de los problemas grandes es cuando grupos grandes con factores, digamos, aglutinadores distintos conviven dentro del mismo territorio. Eso es una de las situaciones que normalmente ha conducido a las guerras y a los conflictos. Bueno, quizás a algunos de vosotros os suene un concepto que surge en torno a la mitad del siglo XIX, el de la Realpolitik. Es un concepto con el cual algunos filósofos de la política pretenden describir o proponer o defender la posibilidad de hacer una política puramente racional. Una política basada en los beneficios y los costes reales de una decisión política, tanto para el grupo que toma dicha decisión, el país que toma dicha decisión, como para los países vecinos o enemigos. Es una política basada en cálculos de costes y beneficios y que parte de una premisa muy fundamental, que es la de que los políticos y los ciudadanos son actores racionales capaces de manejarse en el mundo haciendo cálculos relativamente lógicos para llegar a las soluciones más realistas y más equilibradas. Frente a la Realpolitik, algunos autores defienden una perspectiva distinta, donde sustituimos la idea de un actor racional por la idea de un individuo que forma parte de un grupo grande, que es parte de un grupo cuya identidad a veces podría suplantar la identidad individual, de un grupo donde circulan afectos, fantasías y defensas potentes que pueden condicionar y contaminar el funcionamiento de los procesos superiores, de los procesos racionales. Y ahí entramos en la idea también de que frente a esa posibilidad de calcular costes en relación con beneficios y de balancear esto, en realidad una gran parte de lo que domina la vida política y la relación entre los grupos grandes son procesos inconscientes, fantasías, amenazas inconscientes, defensas frente a dichas amenazas, etcétera. Entonces, lo que se propondría desde aquí, desde este posible psicoanálisis político, es la búsqueda de una psicología del grupo grande que nos permita entender fenómenos como la guerra, las consecuencias de la guerra, los duelos que viven los grupos grandes, los duelos históricos, o incluso la posibilidad de desarrollar dinámicas de justicia restaurativa o de diplomacia que sean adecuadas, gracias al conocimiento de las dinámicas internas de los grupos y de cómo estas dinámicas conducen a determinados resultados. Os he dicho antes que el psicoanálisis no ha trabajado esto de manera demasiado sistemática. En realidad, un poco sí. Hay algunos autores, entre ellos este que tenéis en la pantalla, Bamik Volkan, un autor de origen chipriota que trabaja en Estados Unidos y lleva décadas hablando sobre conflicto político, sobre grupos grandes, sobre psicoanálisis y política, desde una perspectiva que mezcla algunos aspectos esenciales de la teoría freudiana y con, fundamentalmente, algunos elementos de la moderna teoría de las relaciones objetales. Es una aportación, la de este señor, bastante reciente. Hasta entonces el psicoanálisis se ha ocupado de estas cuestiones de manera relativamente dispersa. Bueno, Freud empieza con la psicología de los grupos y luego a partir de ahí hay algunas aportaciones que no llegan a hacer tradición. Entonces este señor, por cuestiones un poco azarosas, acaba teniendo que pensar en el psicoanálisis de la política y desarrolla un cuerpo, digamos, más sistemático de conocimiento sobre el asunto. Gran parte de lo que yo os voy a contar en adelante procede de la obra de este señor combinada con aportaciones de otros autores. Que yo sepa, no hay mucho traducido de él al español, creo que hay algunos artículos sueltos, pero yo no he encontrado ningún libro traducido del todo.
una premisa que manejan muchos de los autores que se han preocupado por estas cuestiones, es la de que los procesos sociales, las prácticas culturales, las ideologías y las políticas de los grupos obedecen a varias variables, una de las cuales, de las más importantes, es una variable, digamos, profunda, en la identidad grupal o el narcisismo grupal. Más allá de las cuestiones económicas o de esas cuestiones por las que se preocupaba la Realpolitik, la política de las cuestiones reales o visibles, esta, digamos, psicoanálisis político defiende que en el fondo de todo esto hay una problemática o una preocupación de los grupos por saber quiénes somos, en la medida en que pertenecemos a este grupo, y por mantener una identidad, si queréis, suficientemente buena o un narcisismo suficiente. Entonces el narcisismo tiene que ver con esos dos, fundamentalmente con esas dos cuestiones, el saber quién se es, el tener una noción de lo que uno es, en parte por comparación a los demás, tanto en los individuos como en los grupos, y por otro lado que ese conjunto de autorrepresentaciones sean positivas, el tener una experiencia de valor propio o de autoestima, si queréis. Estas dos cuestiones, que son necesidades básicas en el individuo, son también necesidades básicas del grupo y van a movilizar al grupo hacia el conflicto, y en cierta medida también conocerlas nos van a permitir ayudar a los grupos a resolver dichos conflictos. El narcisismo grupal, igual que el narcisismo individual, no es un fenómeno unitario o único, sino que es un fenómeno variable en cuanto a sus grados de madurez y también en cuanto a su potencial de generar daños o de activar la agresión, como sabéis y como nos explicó también Kohut y otros autores preocupados por esta cuestión. Ahí debería poner sano, en vez de san y una O por debajo. Entonces... Se ha caído la O. Se ha caído, está en el inconsciente. Bueno, el caso es que, atravesando una especie de escala de salud en el narcisismo, empezaríamos por un narcisismo sano en el grupo, que lo que básicamente provee a los individuos es de una sensación de ubicación, saber dónde está uno en el mundo, saber quién es uno y fundamentalmente de pertenencia. Pertenecemos a algo que nos da identidad, nos hace saber quiénes somos y nos da también un sentimiento muy básico de seguridad. Y ya desde el principio de la vida vamos poco a poco aprendiendo que somos españoles o de otro país, católicos o de otra religión, hombre o mujer, del Real Madrid o de otro equipo, y así vamos haciéndonos parte de grupos que nos permiten saber dónde estamos, quiénes somos, qué cabe esperar de nuestra propia conducta y también de la conducta del grupo vecino en relación a nosotros. En ese sentido hay un narcisismo sano de los grupos. Pero también existen, digamos, niveles distintos de narcisismo patológico, como el narcisismo exagerado, que es una modalidad narcisística más primitiva, más inmadura, que se activa frente a situaciones de amenaza para el grupo y que incluye una sensación de superioridad que une a los miembros del grupo, que equilibra frente a la amenaza o frente al desequilibrio, y que además genera una sensación como de merecerse un destino mejor, como de que el final de la historia nos va a llevar a un lugar prometido, a una tierra prometida o a un destino mejor del que tenemos. Después está el narcisismo masoquista, que sería, diríamos, estamos en un nivel un poco más grande de inmadurez o de potencial para el peligro y para la agresión, que hace que los individuos se sientan como partes de una historia o como instalados permanentemente en formas diversas de victimización y de victimismo, que como consecuencia traen también la sensación de que eso les hace mejores a los demás grupos. Veremos más detalles sobre esto dentro de un ratito. El narcisismo masoquista, en determinadas coyunturas o bajo determinadas circunstancias o en momentos históricos particulares, ha derivado o puede derivar en el llamado narcisismo maligno, que es un paso más y que es el que más vinculado está con las guerras, las limpiezas étnicas, la discriminación, las persecuciones, etc. Es la idea de que somos mejores y el otro, con O mayúscula, es no solo inferior, sino también malo,
potencialmente contaminante de nuestro grupo, peligroso, y que por lo tanto esto nos legitima, y esta es una palabra importante, para defendernos o para atacar. El narcisismo maligno incluye siempre una serie de ideologías de legitimación que ponen en marcha estos fenómenos que conocemos tan bien. Bueno, pues podríamos preguntarnos cómo se forma el narcisismo, cómo evoluciona. No voy a dar una clase sobre eso porque no se trata de que hablemos tanto de la evolutiva del narcisismo, pero sí voy a rescatar algunos de los hitos importantes que nos van a permitir entender fenómenos, algunos fenómenos clave. Si me permitís, vuelvo al narcisismo del niño, al narcisismo del individuo para pensar en el narcisismo grupal. ¿Qué implica el desarrollo de la identidad para los individuos? Fundamentalmente podríamos rescatar de toda la literatura psicoanalítica 3 componentes, y aquí ya empiezo a ser un poco reduccionista, así que me vais a perdonar. Estos 3 componentes son importantes, probablemente no sean los únicos, pero sí aparecen mucho en la literatura. Por un lado, para tener una identidad, necesitamos adquirir un sentimiento de continuidad y de unicidad, es decir, de ser el mismo a través de las diferentes situaciones, espacios, a través de los días, los meses y los años, y de unicidad en el sentido de ser único. Asimismo, necesitamos adquirir un sentimiento de diferenciación, de autonomía, de ser distinto, de estar separado, inicialmente de nuestros cuidadores primarios, después de otros, y en el grupo también un sentimiento de unicidad que se acompaña de un sentimiento de separación, de ser distinto al vecino, de estar suficientemente diferenciado. Una de las cosas que plantea Volkan, Volkan es un señor que ha participado activamente en muchos encuentros diplomáticos no oficiales, ha organizado muchos workshops y encuentros entre grupos beligerantes, en grupos en conflictos. Por ejemplo, ha participado en el conflicto palestino-israelí y en otros, donde básicamente ha intentado hacer hablar a las personas. Y una de las cosas con las que se ha encontrado este señor es que cuando los procesos de diálogo comienzan a dar frutos positivos y los grupos empiezan a acercarse entre sí, la empatía se reactiva, la capacidad de comprenderse mutuamente y de encontrar semejanzas entre los grupos vecinos aparece y se pone sobre la mesa, se reactiva una sensación de amenaza, porque los grupos empiezan a sentir que podrían diluirse, podrían ver diluida su identidad en la identidad del otro, podrían perder este sentido básico de diferenciación. Y hay como una especie de efecto boomerang, en ese sentido, que hace al grupo volver a formas arcaicas de narcisismo, tratando de, digamos, intensificar su sentido de diferenciación en un momento en que parece que podría perderse. Bueno, pues esta es una necesidad básica en cuanto a la identidad. Y por último, la última, valga la redundancia, que tiene que ver con adquirir una sensación de integración o de equilibrio entre los aspectos positivos, amorosos, creativos del self y los aspectos destructivos, negativos o incompletos del self. De esto yo entiendo que sabéis bastante. El niño necesita sentir que sus tendencias creativas y amorosas superan o son capaces de contener a las destructivas, y hasta que eso no se logra, pues hay una necesidad de ver lo malo puesto fuera, de proyectarlo en el exterior hasta poder reapropiarse de todo eso. Los grupos funcionan de manera un poco parecida y necesitan sentir que sus limitaciones, sus heridas, sus pérdidas no desbordan sus aspectos positivos. Cuando eso sucede, cuando la herida o la pérdida desborda las representaciones positivas que tiene el grupo sobre sí mismo, comienzan los problemas. Bueno, pues siguiendo con esta idea, podríamos preguntarnos ¿qué cosas hace el niño o le pasan al niño para ir adquiriendo una identidad, estos 3 elementos tan esenciales de la identidad? Por un lado, la identificación, que tiene una serie de fuentes, digamos, tempranas. Podemos entender en este momento que la identificación, por contraste con otra cosa de la que voy a hablar dentro de un rato, tiene que ver con todo eso que el niño hace activamente por apropiarse de objetos y representaciones que están fuera, de rasgos de sus cuidadores o de elementos que están ahí fuera en el mundo, digamos, narrativo, social, cultural en el que vive, y que él incorpora para saber quién es y para convertirse en alguien. Entonces,
¿De dónde saca el niño sus objetos de identificación? Por un lado, de los rasgos de los padres, y con esto me refiero a las prácticas, a algunos rasgos físicos con los que se va a identificar rápidamente, costumbres de los padres, rasgos psicológicos también, prácticas, etcétera. No solo de los rasgos deseados y atractivos de los padres, sino también de aquellos que dan más miedo, como forma de protegerse y de rebajar la angustia. Pero también el niño va a extraer de sus padres eso que Kristall llamaba los objetos comunes de identificación, que son un conjunto de representaciones que no pertenecen a los padres como individuos, sino que pertenecen a la cultura, pero que están siendo presentados u ofrecidos al niño por los padres. Como por ejemplo, canciones populares, cuentos que están en la cultura, cuentos populares, banderas, colores, símbolos, platos, vestimenta, mitos, héroes, equipos deportivos, etcétera. Todo esto forma parte del grupo grande, está en la cultura y es ofrecido o trasladado por los padres al mundo del niño. El niño va a ir adquiriendo esto para saber quién es y para sentirse valioso, para tener una pertenencia y una autoestima. Así que podríamos decir que ya desde el principio de la vida la identidad individual está inmersa en la identidad del grupo grande. Los rasgos que están circulando en el grupo grande, las representaciones y los objetos van a ser adquiridos por el niño desde muy temprano a través de esa especie de capa intermedia que son los cuidadores y que participan de esos mismos rasgos de la cultura, como veis en este circulito que es rojo, lo que pasa que un poco menos porque es la versión que el padre puede transmitir de esa representación cultural. Entonces el niño sale de sí mismo para adquirir o apropiarse de esos rasgos, pero hay otro proceso complementario a este que va en una dirección inversa, que es el llamado depositaje. Los padres, el niño no solo obtiene o se apropia de rasgos de los padres, sino que algunos rasgos de los padres y sobre todo algunas ideas, prácticas, legados, normas, etcétera, son impuestos, depositados por los padres en el self del niño, en la identidad del niño. A modo como de eso que llaman los sistémicos las lealtades invisibles, al niño se le dice que para pertenecer a esta familia, para ocupar tu sitio aquí y para obtener o mantener el amor, tienes que ser así, funcionar de tal manera o ser leal a determinado legado. El depositaje es un proceso tremendamente importante en aquellos grupos que han sufrido y se ve con bastante frecuencia en grupos como, por ejemplo, esto se ha estudiado mucho en la literatura sobre las generaciones de supervivientes del Holocausto y las generaciones que vienen después, los hijos, los nietos y los bisnietos de supervivientes del Holocausto. Muchos de ellos cuentan en terapia o en otros espacios cómo desde pequeños ellos sabían que tenían que portar un legado. Que tenían que portar un legado, por ejemplo, la misión de no olvidar lo que se nos ha hecho, la misión de seguir buscando la tierra prometida o el lugar donde poder instalarnos definitivamente. Algunos individuos también podrían recibir legados más perversos, como el de vengarte del daño que se nos ha hecho, y esto explica una parte de los procesos de reclutamiento de terroristas en el mundo islámico, por ejemplo. Hay un depositaje muy muy potente en el que a la persona se le coloca, digamos, una función histórica de cara a los padres y de cara al grupo grande, que es la de desarrollar una venganza, expectativas o incluso estrategias. Estrategias de protección, de posibles peligros o posibles repeticiones del peligro y del daño que sufrió el grupo grande. Así que en este primer momento el niño va a estar, digamos, recibiendo de ambas fuentes, una fuente activa a la que él activamente se dirige, digamos, la identificación, y el depositaje como aquello que se fuerza sobre el niño y que adquiere más intensidad conforme más masivo o más intenso fue el trauma del grupo. Recuerdo que este es un poco más cómico que los que os estoy contando. Un amigo mío, que no está aquí hoy, afortunadamente, y no se va a enterar de que os cuento esto de él, cuando éramos muy pequeños, estábamos en su casa jugando y el padre llamó y dijo: bajad a comprar el periódico, por favor, que llego tarde, voy a comer y no me ha dado tiempo a comprarlo. Entonces bajamos a comprar el periódico al kiosco que estaba en la esquina y compramos el periódico que nos resultaba más familiar, el más famoso, El País.
cuando llegamos a casa, mi amigo se llevó una bronca muy grande y lo que yo éramos muy pequeños, entonces lo que yo recuerdo de ese discurso es una frase que es, este periódico no se compra en esta casa. Entonces ya desde pequeños estamos inmersos en una serie de expectativas y de normas que nos, pues que nos condicionan y que nos hacen formar parte de ese grupo grande. Un último proceso del que os voy a hablar en relación a la adquisición de la identidad o al desarrollo del narcisismo es el de la externalización o la proyección. Hasta ahora hemos visto cómo el niño absorbe aspectos del grupo, bien activamente a través de la identificación o bien pasivamente a través del depositaje. Pero el niño necesita también expulsar o externalizar algunos aspectos destructivos, inaceptables de su propia psique, y ya desde el principio de la vida va a tener objetos o lugares donde proyectar esto. Los que conocemos bien, los que trabajamos con niños, como por ejemplo algunos villanos de los cuentos o de los videojuegos o de las películas, etcétera, la bruja, el fantasma, el monstruo, el dragón, son muchas veces receptáculos de estas proyecciones, pero no solo. También el grupo grande a través de los padres ofrece estos receptáculos. Y así, de niños, hemos podido escuchar cómo los catalanes son muy tacaños, o los sevillanos son muy vagos, o los gabachos son muy presumidos, los gabachos, ojo, no los franceses, o los alemanes son muy rígidos, o los enfermos de SIDA son potencialmente contaminantes, o los maricas son pervertidos y peligrosos por eso también. Entonces, desde el principio de la vida también se nos ofrecen objetos de externalización. Se habla de la necesidad de tener enemigos como un lugar donde colocar eso que no podemos tolerar dentro de nosotros mismos, y el grupo grande tiene sus propios enemigos preparados para dárselos al niño desde muy temprano. En los grupos que están inmersos en un conflicto activo, os podéis imaginar cuáles son esos objetos que se ofrecen al niño, ¿no? Pues el moro, que está más allá del muro, o el judío usurpador, o quien toque, en función del sitio donde se desarrolle uno. Bueno, pues ya tenemos estos tres engranajes o ingredientes de la fórmula del narcisismo para el niño o para el individuo, que como veis va a ser muy dependiente de lo que el grupo puede ofrecer, y hay una relación de interdependencia bastante estrecha. A lo largo de la historia de los grupos, el narcisismo del grupo grande, la identidad del grupo grande puede entrar en situaciones de amenaza. Situaciones, por ejemplo, de crisis, como la crisis económica que hemos vivido en algunos países occidentales y especialmente en el nuestro, de incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro, o transiciones como, por ejemplo, las transiciones de los países de África postcolonización, que como sabéis entraron tan fuertemente en situaciones de guerra, de conflicto y de limpieza étnica, en gran parte como consecuencia de una transición donde el grupo no sabe quién es. Y entonces hay que volver a construir un narcisismo, y eso a veces pasa por destruir al otro o por diferenciarse violentamente del otro. Los antiguos países de la Unión Soviética es otro ejemplo de este fenómeno. Desaparece una campana común que nos aúna y ahora nos enfrentamos a una pregunta acuciante, que es la de quiénes somos, ahora que no somos la URSS, sino que somos Polonia o la República Checa o Serbia, o bueno, pues ya sabéis cómo acaba esa historia, ¿no? Y otro de los elementos que ponen al narcisismo grupal bajo amenaza es el trauma masivo, vivido a manos de otro grupo, la experiencia de ser dañado por otro grupo, acompañada de sentimientos profundos de indefensión y de humillación, de ser perseguidos, de ser desplazados de un territorio, de ser atacados. Entonces, el narcisismo desarrolla fracturas, tiembla, entra en una situación de profunda fragilidad, y aquí se van a poner en marcha algunos de los mecanismos que más nos interesan. En este momento el grupo se hace preguntas como estas que ya he mencionado anteriormente, y frente a esta fragilidad o esta fracturación de la identidad grupal se activan formas de regresión en cuanto al funcionamiento del grupo, orientadas a restituir el narcisismo del grupo, la identidad del grupo.
Esas formas de regresión están mencionadas ya, son el narcisismo exagerado, el narcisismo masoquista y el narcisismo maligno. Vamos a hablar con un poco de detalle de cada una de ellas y a ver algunos ejemplos. Hay un imperativo muy importante para todo grupo, que es el de mantener la diferenciación, como os decía antes, y el de mantener una frontera psicológica. Cuando esto se ve amenazado, una de las cosas que va a hacer el grupo es magnificar algunos signos identitarios, buscar marcadores de la identidad grupal que permitan recuperar cierto sentimiento de diferenciación y de frontera psicológica y engrandecer esos signos. Yo os invito a que pensemos algunos de los que se manejan normalmente, o de los que se han manejado a veces en nuestro país, y a lo mejor luego en el coloquio podemos pensarlos juntos. Yo, bueno, os iba a contar un ejemplo, pero me lo guardo para dentro de un rato, espero que no se me olvide. Junto a esto puede darse lo que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. Los individuos del grupo empiezan a prestar mucha atención y a invertir mucha energía psíquica en esas pequeñas diferencias que nos separan del grupo vecino. Cómo pliegas el burka sobre tu cabeza te hace chiita o te hace suní, y es una diferencia muy pequeña, a lo mejor es una diferencia en un pliegue, pero marca una diferencia muy importante en cuanto a la autoestima y en cuanto a la pertenencia. O nombrar las ciudades catalanas por su nombre catalán o por su nombre castellano es una diferencia muy pequeña, pero para nada despreciable para muchos de los que están atravesados por el conflicto independentista español desde un bando o desde el otro. Entonces el narcisismo de las pequeñas diferencias comienza a ponerse sobre la mesa para estos grupos, y la congregación en torno al líder como eje que sostiene la identidad grupal y que quizás promete un destino mejor a la situación actual en la que estamos de incertidumbre o de fragilidad. Estas coyunturas hacen a los grupos especialmente propensos a nombrar líderes con características, digamos, de narcisismo patológico, líderes que tienden al autoengrandecimiento, a la escisión, a lo proyectivo, y que, digamos, disponen o prestan esos mecanismos de defensa arcaicos al grupo. La escisión es uno de los elementos importantes del narcisismo exagerado. Frente a la fragilidad, el grupo va a necesitar intensificar la percepción de diferencia, dividir la realidad en representaciones polarizadas, opuestas, donde normalmente la parte buena se la lleva el grupo y la parte mala tiende a llevársela el exogrupo, el grupo vecino. Y, por último, dentro del narcisismo exagerado, y estos tres elementos que están en azul van a heredarse en los narcisismos más patológicos, la reactivación de traumas escogidos y de glorias escogidas, es decir, de acontecimientos que están en la historia del grupo, tanto positivos como negativos, tanto traumáticos como gloriosos, y la reactivación de estos acontecimientos a través de la propaganda, de las narrativas, de los medios de comunicación, de los recordatorios, el uso quizás oportunista de la exhumación de cadáveres o de la activación de procesos de memoria que en realidad no tratan de reparar una herida, sino a veces propagandísticamente lo que intentan es alimentar una sensación de diferencia, etcétera, tendría que ver con esto, con estos dos conceptos que dan sensación de unicidad, de pertenencia en el dolor, en el trauma, o de pertenencia en la gloria y en las posibilidades de un futuro mejor. Podríamos intentar rastrear los traumas y las glorias escogidas en general de muchos países, del nuestro entre ellos. Y eso es otra cosa que podríamos hablar después, si queréis. Esto me imagino que suena. Correspondería o sería una de las manifestaciones fáciles de ver y bastante pedagógicas del narcisismo exagerado. La reactivación de una gloria escogida, quizás la posibilidad de volver a una especie de pasado mejor, a un paraíso perdido, una nación más limpia, menos contaminada por lo externo, por la inmigración, por políticas económicas que no son las adecuadas, por presidentes blandos, etcétera.
En un momento de decepción con el presidente anterior, con Obama, en un momento donde la economía al final no iba tan bien, al final no se consiguieron tantas cosas, a este señor le dieron el premio Nobel, pero no cambió tanto como prometía, el narcisismo del grupo tiembla y este tipo de propaganda lo que promete es una renarcisización del país, una reconstrucción positiva de la identidad, que por cierto no se la inventa Trump, sino que estaba ya de antes. No es la primera vez que una campaña propagandística americana utiliza esta idea como de un pasado glorioso que podría recuperarse siempre que nos quitemos de en medio la morralla. El narcisismo masoquista, como os decía, consiste en, digamos, la activación y la inversión en una experiencia en experiencias diversas de victimización dentro del grupo, la sensación de tener una herida abierta que nos hace sentir algo común, que nos hace sentir juntos y que además nos hace sentir mejores, nos hace sentir de alguna manera legitimados para esperar algo mejor. Sabéis que a veces el victimismo aporta una cierta sensación indirecta de superioridad. Los duelos históricos pueden hacerse permanentes y aquí los líderes pueden jugar de nuevo un papel reactivando duelos y utilizando los monumentos, los memoriales y algunas representaciones de manera patológica. Me gustaría pararme un poco en la cuestión de los monumentos porque es tremendamente interesante. Los monumentos, en su versión saludable, funcionan como un vehículo para los duelos, para la reparación de los duelos, o por lo menos para una gestión equilibrada de los duelos. ¿Por qué? Porque constituyen un elemento físico, un elemento tangible. De hecho, prácticamente todos los monumentos, el ciudadano tiene permiso para tocarlos, para acercarse y relacionarse físicamente con él. Un elemento normalmente de mármol, de acero, de hierro, etcétera, que lo que hace es una función doble. Permite mantener la herida abierta y recordar, permite no olvidar un daño que se sufrió, pero al mismo tiempo permite almacenar ese daño en un espacio concreto, en un espacio cerrado, para luego poder volver a la vida y seguir funcionando. En ese sentido es como cuando los individuos hacemos duelos sanos y mantenemos una caja con las fotos del difunto o algunos objetos que pertenecieron a él o algunas representaciones y objetos que se asocian a esa persona. Nos permite funcionar, pero al mismo tiempo nos permite no olvidar y seguir relacionándonos con el objeto del duelo. En ese sentido podemos hablar de objetos de enlace, objetos que nos enlazan o que nos unen con el que se ha ido. Y para los grupos pueden funcionar de manera saludable y tenemos algunos ejemplos que además son muy bonitos, como el monumento del 11 de septiembre, que está en la antigua zona cero de Nueva York, y la simbología también es tremendamente interesante, esta cascada que no termina nunca de caer, es decir, que no se olvida, que no cesa, y que cae en ese centro que el ciudadano que se acerca no es capaz de ver desde ninguno de los ángulos del monumento lo que está dentro de ese agujero, lo cual nos habla un poco de... Bueno, obviamente está sujeto a muchas interpretaciones, pero mantiene la tensión del duelo activa, al mismo tiempo permitiéndonos depositar parte de los afectos del duelo sin que interfieran con nosotros. O el famoso monumento al Holocausto de Berlín, que también es tan interesante y que consiste en una sucesión de monolitos que va creciendo. Entonces tú cuando entras en el monumento, los monolitos son muy pequeños, te llegan como a la altura del pie, del tobillo, luego van subiendo a la rodilla, etcétera. En el centro del monumento te encuentras desbordado por estos monolitos que te quitan la luz, que están por encima de ti y que lo que representan es un poco la lógica del Holocausto, cómo aquello fue pasando momento a momento, detalle a detalle, sin que la gente se diera cuenta, hasta que de repente estábamos metidos en las víctimas estaban metidas en esta situación sin saber del todo bien cómo se había llegado hasta ahí. Bueno, pues otro ejemplo de cómo uno puede utilizar saludablemente estas situaciones para aprender, para recordar y para seguir adelante. El último elemento del narcisismo masoquista que os cuento, creo que es el último, a lo mejor no, es el de la condensación. Parece que los grupos que han sido históricamente dañados, los miembros de esos grupos, digamos que los daños sucesivos que van viviendo en su vida y que no tienen nada que ver con el trauma escogido, pueden ser, digamos,
vividos o interpretados a la luz del trauma escogido. Entonces, las humillaciones que uno sufre en la calle, que le echen del trabajo, que se le muera su madre, que uno de sus cuidadores esté deprimido o cualquier otra herida vivida individualmente podría entrar en esa especie de cajón del victimismo que uno ha heredado de su grupo, en un fenómeno, digamos, de acumulación y de condensación que va, digamos, haciendo que los individuos cada vez estén más preparados para entrar en guerra, para hacerse terroristas o para lo que toque. Y la última versión patológica o inmadura del narcisismo es esta, la del narcisismo maligno, la que más quizás nos interesa para entender la guerra. Los elementos que he ido diciendo, como la escisión, la reactivación de los traumas y las glorias escogidas, la condensación, se heredan también en este narcisismo, ¿de acuerdo? Y se complementa con estos que vienen ahora, como por ejemplo la introyección masiva. En un momento de mucha fragilidad, los miembros del grupo necesitan digamos, incorporar masivamente representaciones que les devuelvan una sensación de pertenencia y de identidad. Y ahí la propaganda va a cumplir una labor fundamental, digamos, exponiendo al grupo a una cantidad muy grande de imágenes que dan identidad y que además ponen al otro como malo o peligroso, y esto entra, digamos, ahí entraríamos en el segundo punto de esta diapositiva, la proyección masiva como uno de los mecanismos más presentes en el narcisismo maligno, la búsqueda de construir enemigos que sean totalmente malos, absolutamente incomprensibles y menos que humanos. Eso es un elemento absolutamente fundamental. El grupo en este momento necesita sentir que el otro grupo está constituido por personas que no terminan de ser personas, que no pertenecen a la comunidad humana, sino que son algo menos que eso. Esto es lo que va a permitir después la legitimación del daño, de la persecución, de la invasión, de las limpiezas étnicas, etc. Como bien sabéis, cuando uno proyecta mucho, uno se asusta mucho también, porque lo proyectado amenaza con volver. Y las representaciones del exogrupo como grupo absolutamente contaminado, inferior y maligno, hacen que el grupo grande se sienta profundamente amenazado por el otro grupo, y ahí empieza de nuevo también un discurso de nos quieren contaminar, conspiran contra nosotros, están planeando entrar, están planeando quitarnos. Aquí el ejemplo histórico de la Alemania nazi, de la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, es muy fácil de entender, es muy visible, es muy exagerado y en ese sentido nos resulta muy pedagógico. Donde se combinan además varias cosas, porque está también la reactivación de un trauma escogido, que es el de los acuerdos que hacen los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania queda claramente, digamos, agraviada en esos repartos. Entonces eso que había pasado unos cuantos años antes, Hitler se encarga de reactivar esas heridas, complementando también a estos otros mecanismos que veis en la pantalla. Cuando la proyección es tan masiva que el sentimiento de amenaza es muy grande, el sentimiento de amenaza proveniente del exterior es muy grande, el grupo puede fracasar a la hora de mantener la amenaza fuera y la amenaza puede acabar entrando dentro. Probablemente el mejor ejemplo de esto sea la Rusia de Stalin, cuando una situación en la que, digamos, la angustia confusional, ese ya no saber quién es bueno y quién es malo dentro de nosotros, en quién se puede confiar, genera una profunda escisión interna y una profunda vigilancia y persecución interna dentro del grupo. Entonces los vecinos se vigilan, se arman dispositivos de vigilancia, y pequeños rasgos que en otras condiciones serían absolutamente inofensivos son vistos como una prueba irrefutable de que ese que está dentro es malo. Se busca lo malo que está dentro, lo malo que ha terminado por entrar y que hay que encargarse de extirpar. La América de la Guerra Fría también es un buen ejemplo de esto, con la famosa caza de brujas y todo esto que también conocemos. Bueno, y el último, o uno de los últimos elementos importantes de este tipo de narcisismo es el llamado colapso del tiempo, que básicamente sería la versión exagerada de eso que llamábamos antes la reactivación de los traumas y las glorias escogidas. En este momento el líder, la máquina propagandística, los medios de comunicación consiguen no solo reactivar la experiencia
el recuerdo de los traumas y las glorias del pasado, sino conseguir que esos traumas escogidos y esas glorias escogidas invadan la identidad presente del grupo, sean vividos como si estuvieran sucediendo ahora. El ejemplo que voy a utilizar va a ser el de, digamos, los procesos que se dieron durante el gobierno de Milosevic en Serbia, tras la caída de la Unión Soviética en la antigua Yugoslavia, donde hubo una reactivación profunda de una serie de traumas que se vivieron siglos antes, pero que empezaron a vivirse como si estuvieran sucediendo en este momento, como si fuera una amenaza presente de la que hay que asegurarse que nos defendemos. Y eso sí, iba a decir algo que se me ha olvidado. Bueno, luego probablemente me acordaré. Sí, pero eso viene dentro de un par de diapositivas. Os iba a decir algo más sobre esto, pero bueno, poco importa. El último punto que conduce al desenlace de los conflictos armados y de otras formas de agresión entre grupos es el de la activación de ideologías de legitimación, que al final es un resultado casi natural de todo esto que os vengo contando. Si el otro es completamente malo, si además es peligroso, si nosotros tenemos una gloria escogida esperándonos en un futuro que nos merecemos, etcétera, bueno, pues todo ese caldo de cultivo finalmente a lo que conduce es a una legitimación de hacer daño a ese otro que es menos que humano para recuperar aquello que nos quitó. Os voy a poner algunos ejemplos de propaganda que corresponden o que encajan con esto del narcisismo maligno, como por ejemplo en este cartel que veis, que habla bien de estos proyectos de proyección y de paranoidismo, donde esta hoz y martillo acaban convirtiéndose en un símbolo de muerte, lo que hay detrás del comunismo, dice el cartel. O este otro cartel de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, donde dice destruye a este bruto loco o a esta bestia loca, alístate. Y el alemán está aquí representado, o Alemania está representado como un simio gigante que está, digamos, desembarcando en las costas americanas, invadiendo al grupo grande y además amenazando con violar al grupo, con perturbarlo, con penetrarlo, como podéis ver en esta víctima que tiene entre sus manos la bestia. O esta otra, donde se representa a la coalición Israel y Estados Unidos como una víbora que atrapa a los niños palestinos y los puede envenenar o los puede matar. Luego fijaos cómo hay esta otra incluye un componente de reactivación de glorias escogidas y de condensación. Dice el cartel, les vencimos antes, les venceremos ahora. Y lo que aparece es una bayoneta a punto de matar a un soldado alemán en 1914 o 15, la Primera Guerra Mundial, y después una bayoneta a punto de matar a un soldado alemán nazi. Hay una reactivación de la gloria anterior y una condensación, un colapso del tiempo. Vivir lo que fue como si se estuviera viviendo ahora. Es una propaganda muy potente para reclutar soldados. O esta, que viene a funcionar con la misma lógica, donde se equipara a los soldados de 1943, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con los soldados que lograron conseguir la libertad para las 12 colonias en Estados Unidos. Los americanos siempre lucharán por la libertad. Fijaos cómo aquí, además de todo eso, además de la reactivación de las glorias escogidas, de la condensación, hay un elemento de depositaje. Hay como una especie de petición o de imperativo implícito de debes hacer esto si quieres pertenecer a lo que nosotros somos. Si quieres ser americano, debes enfrentarte a esta bestia, debes vivir la experiencia como nosotros, desde esta reactivación del pasado. La idea del depositaje, por ejemplo, se ve con mucha fuerza aquí, en esta propaganda también de reclutamiento de soldados británicos. ¿Quién falta? ¿Eres tú el que falta? Aquí ya hay un mensaje casi explícito culpógeno que pide o que obliga a alistarse si quieres formar parte de ese grupo que está ahí al fondo, que es obviamente el grupo bueno. El narcisismo maligno y las ideologías de legitimación puede ser tan primitivo y tan arcaico que puede llegar incluso a conducir
a agresiones que van dirigidas hacia el propio grupo, destrucciones masivas que van dirigidas hacia el propio grupo, como en un intento casi desesperado de limpiar al grupo por dentro. Volviendo a la guerra de Bosnia, tal vez os acordéis del sitio de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, sitiada durante 4 años. Es el sitio más largo, creo, de la historia de la guerra moderna, donde los serbios bombardean sus propios monumentos, sus propios edificios, su propio parlamento, sus propias calles, sus puentes, en un intento de limpiar la capital de el grupo de los musulmanes, de los bosnios, pero están atentando contra su propia capital, contra su propia ciudad. El narcisismo en este sentido se vuelve tan sumamente patológico que busca autodestruirse para poder limpiarse. Bueno, y aquí vamos con un poquito más detalladamente con ese ejemplo que os quería traer, y ya casi terminando con mi exposición. Bueno, sabéis que este mapa se mueve, es una cosa así como muy vistosa, pero creo que no va a ser tan útil como yo pensaba porque va muy rápido. Poco importa. La cosa es que, como sabéis, la URSS tenía, aquí el mapa rojo, totalmente rojo, es lo que corresponde a lo que voy a decir ahora. La URSS tenía bajo su mandato a todos los países de la antigua Yugoslavia. Cuando la URSS cae a finales de los años 80, aquello genera una crisis identitaria muy fuerte, donde hay movimientos nacionalistas que buscan independizarse y donde está en marcha esa gran pregunta: ¿ahora quiénes somos? ¿Y ahora qué nos toca? Bueno, pues en medio de eso, Milosevic aprovecha, digamos, esa fragilidad narcisística, concretamente la de los serbios, que es un grupo que vive, bueno, los serbios en Bosnia-Herzegovina, que, como sabéis, Bosnia-Herzegovina está compuesta de varios grupos étnicos, los serbios, los bosnios, algunos croatas, etcétera, de los cuales los serbios están en una situación de relativa desventaja poblacional, son menos y están menos representados. Entonces, en este momento, en este caldo de cultivo, aparece Milosevic y reactiva la gloria escogida y el trauma escogido de la usurpación otomana que sufrió Serbia cuando Serbia era un país, digamos, independiente y íntegramente compuesto por serbios. Esto es 1300 y pico, para que os hagáis a la idea. Bueno, pues Milosevic reactiva la memoria de todos estos acontecimientos. Los turcos vinieron, nos quitaron nuestro sitio, nos quitaron Kosovo, que es una región pequeñita, nos sacaron a la fuerza, nos hicieron daño y ahora tenemos el derecho de recuperarlo. Esto es un ejemplo perfecto de eso que Volkan llama el colapso del tiempo, porque ha pasado hace siglos, pero sirve en la actualidad para activar una experiencia de traumatización y de legitimación para todo lo que viene después, que ya es historia y nunca mejor dicho. Sabéis lo que viene después. Bueno, los discursos de Milosevic van en la línea de lo que veis aquí. Es un discurso claramente orientado a restaurar el narcisismo del pueblo serbio a través de la defensa y, más adelante, conforme el discurso se va construyendo y evolucionan las tensiones, a través de la agresión. La batalla de Kosovo, 1389, es la batalla donde el famoso príncipe Lazar es asesinado por los otomanos, por los turcos, y este príncipe en ese momento y durante el resto de la historia de Serbia se va a convertir en una especie de representación o de objeto de enlace, como diría Volkan, fundamental. Todos los años la Iglesia Ortodoxa Serbia va a conmemorar a este señor. Hay canciones, hay mitos, hay relatos sobre este señor, hay imágenes que circulan por el pueblo serbio que digamos, proporcionan eso que llamábamos un duelo permanente. Bueno, pues Milosevic lo aprovecha y lo intensifica. Una de las cosas que hace, que es tremendamente interesante, es exhuma el cadáver del Lazar y lo pone por decirlo de una manera un poco ridícula, se lo lleva de gira. Coge el cadáver y lo va, digamos, paseando por diferentes pueblos serbios. Efectivamente. Entonces, las masas de los serbios que hasta entonces estaban, bueno, pues más o menos marginadas, escondidas, se congregan para tocar el féretro, para acercarse y adorar a este señor. Es un trauma literalmente resucitado. Se lo lleva a Kosovo, donde erige un monumento que a Freud le hubiera encantado, porque es un símbolo fálico muy claro, es muy largo, es muy grande, y donde además lo entierra ahí e inscribe lo que Lazar les dijo a los serbios
en las vísperas de la famosa batalla de Kosovo. Fijaos lo que pone en esta inscripción. Milosevic se lo manda como mensaje a los serbios de los años 90 del siglo pasado. Si no luchas contra los turcos, no perteneces a nuestro grupo. No procrearás y estarás contaminado para siempre. Básicamente ese es el mensaje que Milosevic quiere recuperar en un colapso del tiempo exagerado. Fijaos cómo en el propio monumento él pega las dos fechas, 1389 y 1989, y aquí tenéis el monumento. Otra de los elementos que rescata la propaganda del gobierno serbio en este momento es el recuerdo de algo que efectivamente hicieron los otomanos cuando invadieron Serbia, que fue, iban, digamos, por las casas, se llama devşirme, es un fenómeno que se ha hecho en algunos países ocupados por los otomanos, que es raptar niños de las casas de los serbios para convertirlos en futuros soldados del imperio o del ejército otomano. Bueno, pues la propaganda de este señor y bueno, pues de su gobierno reactiva esta idea y aparecen en periódicos, en carteles, comienza a activarse un rumor de que los bosnios musulmanes estarían tratando de volver a hacer eso, de apartar a las mujeres serbias, prepararlas y inseminarlas para así hacer como una especie de genocidio subrepticio, quitarse de en medio a los serbios y así recuperar una especie de imperio de los turcos. Por supuesto, esto no es verdad, pero este señor se las apaña para reactivar esta idea. Aquí vemos a dos soldados turcos llevándose a un niño de los brazos de su madre para esto que os contaba. Bueno, pues ya el resto ya sabéis, es historia. Todo este caldo de cultivo y toda esta activación de dinámicas en torno al narcisismo del pueblo serbio es lo que permite que sucedan, bueno, pues los famosos campos de concentración serbios y campos de exterminio serbios que constituyen la matanza, la limpieza étnica más grande desde el Holocausto nazi. Mladic, que es uno de los que orquestaron todo esto, dice esto literalmente en un momento dado: nos los vamos a cargar para vengarnos de que nos invadieron hace, bueno, pues no sé cuántos años, en 1389. De nuevo una reactivación masiva del pasado para facilitar la legitimación. Y lo último que se hace en este momento, bueno, el exterminio consiste en lo siguiente: se aparta a los varones, a los hombres y a los niños, para matarlos y asegurarse de que no va a haber un ejército musulmán, y luego a las mujeres se las viola masivamente en una especie de activación del pensamiento mágico, porque se asume que si son inseminadas por un serbio van a dar a luz a serbios puros. Esto obviamente no significa que estén instalados en una psicosis. Estas personas saben cómo funciona el aparato reproductor, saben cómo funciona la procreación, pero hay algo que se activa ahí que tiene que ver con el pensamiento mágico y que en el fragor, digamos, de la batalla y de la persecución y de la discriminación conduce a muchos soldados serbios y a muchos civiles serbios a violar masivamente a estas mujeres. Un último elemento que os cuento, este va a ser relativamente corto, es 2 o 3 datos para pensar el terrorismo y el fundamentalismo religioso. Veíamos antes la identidad del grupo fracturada, la línea negra que recorre, digamos que cubre al círculo rojo estaba rota, y eso es lo que hacía que se activaran estos procesos de narcisismo patológico, de narcisismo maligno, etc. Bueno, pues hay veces que lo que sucede es que es el individuo el que está fracturado en cuanto a su narcisismo, y este es fundamentalmente como consecuencia de traumas vividos en su propia persona, pero también en la persona de sus padres, humillaciones por las que ha pasado la familia. En el contexto del fundamentalismo y del terrorismo islámico, uno de los patrones que emergen con más frecuencia es la del joven que ha sido traumatizado o cuya familia ha sido traumatizada, humillada fundamentalmente, usurpada, desplazada de un territorio, etcétera, y que tiene problemas en cuanto a su identidad por este trauma, pero también porque carece de figuras de identificación. El padre humillado no es una figura adecuada de identificación para estas personas, entonces el narcisismo se queda como en una especie de limbo representacional que es aprovechado por el grupo grande para cubrir esas fisuras
con ideología, con una religiosidad arcaica y muy masiva, y con un depositaje masivo, con una idea de tú tienes una misión y esta misión te hace saber quién eres. Esta misión reconstruye parte o la totalidad de tu narcisismo. A esto se le acompaña en los procesos de reclutamiento y de preparación de los terroristas, digamos, de corte islámico, se acompaña una especie como de ordenación masiva de la vida del joven. Al joven se lo aísla de sus relaciones externas, se le prohíbe tener relaciones sexuales, se le obliga a aprenderse de memoria secuencias del Corán que son incomprensibles y a repetirlas como una especie de autoembotamiento, casi hasta la disociación. Bueno, entonces son varios procesos combinados, como veis, especialmente basados en el depositaje y aprovechando una fragilidad narcisística muy fuerte, esta vez en el individuo. Para este individuo, profundamente conflictuado en cuanto a su identidad, una de las soluciones posibles es erradicar su propio narcisismo, erradicar su propia individualidad y diluirla en la identidad del grupo grande. Como os podéis imaginar, la culminación de este proceso de disolución en el grupo grande es la autoinmolación a favor de ese grupo. Entonces uno se hace desaparecer en el grupo, y eso de alguna manera es una forma de, si queréis, de reconstruir la identidad y al mismo tiempo de disolverla finalmente, porque es una identidad profundamente cargada de heridas y profundamente cargada de conflictos. Si desaparezco yo y todo esto de mí que no me gusta y paso a formar parte de esto que es más grande que yo y que me hace mejor, bueno, pues recupero una cierta sensación de equilibrio. Todo eso acompañado de un pensamiento mágico, pues también, como os podéis imaginar, muy fuerte, y facilitado también por el fundamentalismo religioso, que hace pensar que si haces la misión vas a vencer, si haces esto directamente te vas al cielo, etcétera. Bueno, pues en principio yo creo que hasta aquí todo lo que yo os tenía que contar para hoy. Me gustaría escucharos y quizás recoger algunas ideas o imágenes, recuerdos que se os hayan podido poner en la cabeza al hilo de todo esto, porque hemos visto las noticias muchas veces, hemos leído los periódicos, hemos sido testigos de conflictos fuera de nuestras fronteras, somos partícipes de los conflictos dentro de nuestras fronteras, los actuales y los no tan actuales, y en ese sentido creo que podríamos nutrir todo esto que yo os he contado con testimonios, y por supuesto las preguntas que tengáis, si las puedo responder, estaré encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad, me ha parecido maravillosa esta conferencia sobre psicosociología psicoanalítica y cómo parte de los mismos mecanismos de defensa, podríamos decir, que vemos habitualmente en los individuos en la clínica, con ciertas modificaciones se pueden ver también a nivel global en la relación entre naciones y la relación entre diferentes pueblos de naciones. Antes que nada quería saludar a los compañeros de los centros asociados que están retransmitiendo la conferencia. Qué bien no haberlo sabido antes. No, porque nunca he hecho algo así, vía satélite. En Salamanca y de Barcelona y otros centros. Bueno, primero me gustaría empezar, porque una cosa en la que no hemos entrado hoy, es decir, no has entrado, bueno, tampoco tenías por qué entrar, y se puede entrar en algún otro momento, sería llevarlo esto más a nivel local, es decir, cómo este tipo de mecanismos de defensa puede estar funcionando en los debates intercomunitarios que estamos teniendo ahora no en España, sino en el Estado español, como hay que decir en los tiempos modernos. Y cuando has dicho lo del narcisismo, has empezado a hablar del narcisismo de grupo, el sano, el exagerado, el masoquista, el maligno, has puesto un primer ejemplo que a mí me ha llevado ya al siguiente razonamiento, que pido disculpas por exponer públicamente, cuando puede ser del Real Madrid o de otro equipo,
cosa con la que no puedo estar más de acuerdo. En cuanto a equipos de fútbol, solo se puede ser de dos formas, del Madrid o de otro equipo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, el narcisismo de grupo sano, evidentemente donde está uno, pues el Real Madrid, ese sería el narcisismo de grupo sano. El exagerado, bueno, ante situaciones de amenaza, cuando ya eres vikingo, cuando ya no es simplemente que eres del Madrid, sino que ya eres un forofo. El masoquista, evidentemente del Atleti. No hay otra vuelta de hoja. Y el maligno, pues el maligno del Barça. No puede ser nada más que guerras, limpiezas étnicas, ideología de legitimación, pues donde ya se implica de forma clara la política. Perdón, era broma. Bueno, aspectos con los que me he ido sintiendo muy, no solo identificado, valga la redundancia, sino clarificado. Me ha parecido muy interesante estos aspectos, por ejemplo, la empatía, que la empatía de llevada al extremo puede llevar a la amenaza de la fusión, es decir, a la indiferenciación y por lo tanto provocar la reacción contraria, cosa que en esta casa yo creo que tendemos a pensar siempre en la empatía como la torta del pan, como lo mejor en cada casa y bueno, tenemos que pensar también de hasta dónde llega y qué reacciones puede haber a la empatía. Esta identificación, el movimiento activo del niño, los padres como objetos populares, la identidad individual, la identidad de grupo, es decir, cómo todo esto se va engranando, me ha parecido maravilloso. El trauma, utilizas una palabra, identificación, y dices depositaje, a mí no me gusta. Tenemos costumbre desde, o con la inspiración de Pichon Rivière, Blecher y la escuela de Pichon Rivière, de hablar de depositación, una palabra que me pregunto. Pero vamos, esto es una cuestión de estilo. Tienes que ser así, es decir, eso es un mandato tanto a nivel familiar, grupal, como social, que es tremendo, es decir, que tiene una solidez inolvidable. Una de las cosas precisamente que me ha venido, luego has citado tú algo semejante, no olvidar el holocausto. ¿Sí? Para pertenecer al grupo hay una serie de cosas que no puedes olvidar. Magnificación de los signos identitarios, narcisismo de las pequeñas diferencias, la congregación en torno al líder, el narcisismo patológico, el narcisismo maligno, esa proyección masiva, construir enemigos no humanos. Y ahí has apuntado, quizá yo habría esperado desarrollar un poco más también los enemigos interiores. Sí. Es muy fácil buscarse los enemigos exteriores, pero un buen sistema totalitario también tiene que tener unos enemigos interiores bien marcados, bien diferenciados. Sí. En la época de la Guerra Civil Española se hablaba de la quinta columna. Era el quinta columnista, es decir, alguien que va en contra de la República, alguien que va en contra del régimen establecido. Por provocar, no sé si vamos a llegar a las manos, creo que no, pero por provocar un cierto debate, yo añadiría que Yugoslavia no se deshace solo por la desaparición de la URSS, sino fundamentalmente, yo insistiría, por la muerte del mariscal Tito. Creo que es la desaparición del mariscal Tito lo que provoca. Tito había logrado una reunificación de comunidades y de países de origen muy diverso, que era una mezcla muy abigarrada. Creo que seguramente la desaparición de la URSS también intervino o fue un influjo en ello. Luego Milosevic, este personaje tan tremebundo, tan sanguinario, contra los bosnios. Ha habido un momento que he buscado porque digo, bueno, los bosnios, origen étnico, desde luego los bosnios no son árabes, aunque fueran musulmanes. En eso sería parecido a los otomanos, los turcos, país musulmán, tampoco es un país árabe, no es una población árabe, pero los bosnios son antiguos pobladores de la zona de los Balcanes. De los Balcanes, es que me salió el Cáucaso, de los Balcanes, que toma la religión musulmana por el dominio de los turcos, es decir, que originalmente tampoco son árabes. Pero bueno, esa es una cosa que no... De hecho, lo que sucede ahí es una condensación, porque el bosnio no es turco. Claro. Étnicamente es mucho más cercano al serbio que un turco. Claro. Lo único que tiene es es la herencia religiosa de los turcos. Y entonces, de hecho, en esa época empiezan a llamarles turcos a los bosnios. Sí,
tú turco, no sé qué, fuera de mi país. No son turcos. Claro. Y luego el colapso del tiempo, me parece que esa es una observación muy clarificadora de muchos fenómenos que ocurren a estos niveles, que creo que también estamos viviendo en nuestros debates nacionalistas locales también. Estamos en el 1700, o cuando estamos, sí. Como que se recurre, es decir, la principal obligación de todo buen historiador es ser, en primer lugar, un patriota. No utilizar argumentos históricos que vayan en contra de lo que políticamente se está defendiendo en ese momento. Con esto caldeo un poco a la audiencia, tratando de que a partir de ahora se produzca un debate y una serie de intervenciones que pueden intervenir todo el mundo menos Elsa. Todo el mundo menos Elsa, porque es argentina. Quien va a intervenir tiene que estar extendiendo necesariamente. ¿Perdón? ¿Español? Sí. Sí, bueno, lo que queda de España. Mira, solamente que lo que tú has hablado hoy, bueno, primero te felicito, me parece maravilloso como psicólogo social, psicoanalista, de la comunicación, del tema político. Es que yo hacía mucho tiempo que estaba esperando qué dicen los psicoanalistas de todo lo que pasa, porque no tienen constructos como para o molestarse por hacer un trabajo como el tuyo. A mí me pareció impresionante lo del tema del narcisismo, bueno, todo. Yo escuchaba lo que tú hablabas y es lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea que tú recuperas mucho tiempo histórico. Lo que él comentaba respecto de la Yugoslavia, etcétera, sería otro punto, porque justamente yo ayer estuve hablando con una persona, un sociólogo buenísimo, psicólogo buenísimo, sobre el tema, todo lo que fue la construcción de la URSS, lo que pasó, todo histórico, pero desde el punto de vista político. O sea, si nos metemos en una lectura absolutamente política, hay que ver todas las estrategias que se dan entre desde la época de los zares, cómo se formó el Ejército Rojo, qué pasó qué pasa actualmente con Putin. Esa sería una lectura absolutamente política. Lo que nunca había lo que no yo extrañaba un poco o echaba de menos es desde el punto de vista psicoanalítico. Y me quedé, porque puedo estar hablando una semana con esto, lo del pensamiento mágico, que me parece muy importante, que es porque con el terrorismo que hubo en Francia, el interrogante eran que eran franceses, pero franceses que estaban, digamos que había muchos temas conflictivos ya en Francia. El misterio de la inmolación, porque son chicos de 20 años que se suicidan. Entonces, ¿cómo funciona el pensamiento mágico en ese sentido, ¿no? Ahora, todo lo que tú comentaste, los distintos tipos de masoquismo en relación a lo grupal, yo creo que, para mí fue continuamente tener una lectura de todo lo que ocurre actualmente. Y no lo centro en España, lo centro a nivel internacional, ¿no? Mismo lo que comentabas de Trump, toda esa ideología y la legitimización de ese masoquismo. No sé, yo reconozco que tú tienes una gran lectura o trayectoria en relación al conocimiento, y aquí, podemos poner todo: psicoanálisis de grupo, psicoanálisis, ideologías, política, Foucault, Bourdieu, etcétera, etcétera. Pero lo que me encantó es tan sencillamente en una hora que has podido tomar todo, ¿no? Todo lo que ocurre actualmente.
Bueno, muchas gracias. No estoy seguro de eso, pero No, te lo agradezco. yo lo escucho porque estoy en contacto también con gente política, con gente de sociología, con gente de medio de comunicación, y el tema de la manipulación que tú manejas a nivel de comunicación, o sea, lo de Mislovich, o sea, cómo se usan esas antiguos, digamos, esas identificaciones y cómo se sacan. Eso, bueno, es larguísimo porque es todo lo que estamos viviendo, ¿no? No, te agradezco mucho tu ponencia, en serio. Gracias. ¿Cómo soléis hacer? ¿Respondo a cada pregunta? Como quieras. Vale. Bueno, de todo lo que me has contado, que te agradezco, quizás lo más controvertido y difícil de entender es el tema de las autoinmolaciones de los terroristas, que son cada vez más jóvenes, que ya no pertenecen al pueblo palestino o al territorio palestino como hace algunos años, y cada vez es más difícil de entender. Yo creo que a día de hoy no tenemos todavía ni la evidencia empírica ni el desarrollo teórico como para entender eso. Yo no lo sé. Es una de esas cuestiones que todavía no, como psicólogo, no alcanzo a explicar del todo. Tú has mencionado el pensamiento mágico, y yo creo que el pensamiento mágico cumple algunas funciones muy importantes en el acto terrorista y en el suicidio terrorista. Una de ellas es hacerle al sujeto pensar que van a producirse una serie de resultados directos totalmente equivalentes a la fantasía. Es decir, que en el momento en el que yo hago esto, exploto la bomba o estrello el avión contra el edificio, algo va a suceder que es completamente equivalente a lo que yo fantaseo o a lo que yo deseo. Eso es el pensamiento mágico infantil que todos conocemos, y creo que está puesto muy en marcha en la mente del terrorista, por supuesto no solo activado desde dentro de esa mente, sino depositado por los que reclutan y moldean a estos individuos. Y luego hay otro elemento, otra manifestación del pensamiento mágico que yo creo que hay ahí, y es la idea o la fantasía mágica que tienen estas personas de que en el momento en el que hagan esto, el otro va a comprender y por fin va a escuchar. Y se va a sentir legítimamente castigado y quizás empiece a cambiar. Esto es muy irracional, es absurdo. Cuanto más daño haces al otro, menos te va a comprender el otro. Y sin embargo creo que en el discurso que vemos cuando los grupos terroristas reclaman la autoría o reivindican la autoría de estos acontecimientos, muchas veces el discurso tiene que ver con esto, porque ahora con esto el pueblo americano aprenderá, bueno, el imperio americano perverso, etcétera, aprenderá, cambiará quizás, etcétera. Eso a mí me parece que es otra de las manifestaciones del pensamiento mágico, una cuestión absolutamente irracional. Has mencionado antes el tema de la desactivación de la empatía. Es una de las cosas que pasa en los grupos cuando sienten su narcisismo amenazado. El grupo cuyo narcisismo está en un estado de estabilidad y de equilibrio es un grupo capaz de curiosear por el otro, curiosear por los motivos del otro, por las experiencias del otro y por la historia del otro. Pero en el momento en el que el grupo pierde su equilibrio narcisístico, la empatía se desactiva y ese otro pasa a convertirse en una pantalla de proyección, se activan estos mecanismos de escisión, etcétera. Hay un ejemplo tirando a cómico de esto y bastante inofensivo, pero que nos toca relativamente de cerca, que es el de la, os acordaréis, el de la crisis de los pepinos en España. ¿Os acordáis? Cuando hubo unos cuantos alemanes que murieron por culpa de unos pepinos que supuestamente, contaminados, con E. coli, que supuestamente venían de España. Entonces hubo un embargo y los agricultores españoles empezaron a perder mucho dinero. Entonces, Alemania es un país con el que en general nos llevamos bastante bien. Sin embargo, durante este pequeño periodo, esta pequeña crisis del narcisismo español, y no solo del narcisismo, sino también de la economía española y de un colectivo concreto, se reactivan las imágenes que os podéis imaginar de Alemania. Aparecen caricaturas de Merkel vestida de Hitler, con bigote, y por supuesto toda una serie de imaginería,
utilizando los grandes potenciales simbólicos de la fruta o de la verdura en cuestión y lo que íbamos a hacer con esa verdura cuando nos encontráramos con la Merkel o con el resto de los alemanes. Ahí hay claramente... ¿Por dónde se le iba a introducir? Sí, eso, justo. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, como digo, tirando a cómico, bastante inofensivo de un proceso que nos puede pasar en cualquier momento. En este caso estaríamos en narcisismo exagerado, no es masoquista, no es maligno, no hay nadie que esté intentando hacer daño a nadie, simplemente hay una magnificación de las diferencias y un intento de deshumanizar al otro y de proyectar sobre el otro la rabia, la indefensión, etcétera. Quizá con eso que dices habría que introducir y elaborar otra forma de narcisismo que sería el narcisismo económico. Ajá. Las bases económicas del narcisismo, las bases económicas de la identificación, de la diferenciación y evidentemente de la guerra, pero vamos, esto ya está muy claro. dicho. Qué interesante, sí. Ahí detrás. Hablar al micro porque si no, no se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me ha gustado mucho, me ha parecido muy sugerente y me ha hecho pensar muchas cosas de la política y también de la clínica y de las familias, ¿no? Porque al final este tipo de movimientos como que nosotros estamos, los que trabajamos con personas y con familias estamos acostumbrados a verlo en los individuos y me ha parecido que de forma muy habilidosa y entendible lo has llevado a lo político y a la cultura. Has profundizado más en el conflicto serbio de Milosevic y yo pensaba también un poco más allá de la posición perversa, manipuladora, como decían por ahí, que podía utilizar en este caso el líder, pensaba de la herencia transgeneracional, ¿no? Porque pensaba que algo de lo que decía Milosevic estaba también en los serbios y en la herencia transgeneracional de los serbios. Es un poco difícil a lo mejor pensarlo así, que desde 1390 y pico hubiera como una transferencia de todo este tipo de cosas. Pero no dejo de pensarlo porque, bueno, a nosotros nos pasa un poco con la guerra civil. Las personas que ya no la hemos vivido tenemos testimonios de nuestros abuelos y eso también nos hace posicionarnos de una determinada manera, ¿no? Quiero decir que los traumas se van transmitiendo, ¿no? O sea, como que ha habido un momento que has dicho que el trauma se resucita, pero me parece que algo hay en los serbios que estaba vivo para ya, que ¿no? eso, exacto, para que eso conecte tanto con ellos hasta el punto de que eso ocurra, ¿no? Algo hay en los estadounidenses para que Trump gane. Quiero decir que a lo mejor, y esto también me ha dado que pensar sobre la identificación proyectiva, etcétera, ¿no? Algo representa Trump del cabreo, de las cosas que puede haber en los ciudadanos americanos, ¿no? Pensaba un poco también en eso que tiene que ver el trauma, lo transgeneracional, lo heredado, etcétera. Sí, muchas gracias. Yo creo que precisamente cuando cobra especial fuerza y se hace especialmente peligroso cuando convergen las dos líneas, ¿no? Las dos fuerzas. Por un lado, una transmisión telescópica, que dicen algunos autores, entre generaciones, ¿no? Pasadas muchas generaciones, todavía se está heredando parte del daño, parte de la misión, parte del legado, de la memoria, cuando eso converge con un líder o una maquinaria propagandística que se las apaña para reactivar e intensificar eso. Probablemente con uno solo de los elementos no habría suficiente como para conducir a la legitimación, a los daños y a las agresiones. Y es tremendamente interesante de cara a la observación de las familias y a cómo incluso en esas herencias que son supuestamente culturales exclusivamente, uno se constituye también, y como eso lo vemos en los pacientes en su manera de relacionarse con los otros, consigo mismos, etcétera. Sí. Hay un comentario que no está claramente identificado si es de Salamanca o de Barcelona, que leo. Me ha parecido fantástico análisis, Carlos, del funcionamiento de los grupos y cómo se pueden manejar para mantener el narcisismo propio. Lo que me deja preocupado es que estos manejos, movimientos, mecanismos de defensa, para este mantenimiento de nuestro propio narcisismo, nos llevan a la destructividad. ¿Están estudiados lo que nos podía llevar al amor, a la solidaridad, colaboración y que alimentaran nuestro narcisismo más desde lo libidinal?
Confieso que no he estado los primeros 20 minutos y a lo mejor me perdí algo al respecto. Muchas gracias por tu, repito, fantástica conferencia. Y al hilo de este comentario, por si quieres unirlo, ¿no? Desde lo que sería tu perspectiva y lo que ves un poco de la contribución psicoanalítica a este planteamiento, ¿cómo se podría hacer una pedagogía o una prevención que socialmente pueda ser útil para disminuir el impacto de estos fenómenos? Son preguntas muy difíciles. Voy a intentar decir algunas cosas que quizás contribuyan, pero van a ser, digamos, más como fogonazos dispersos de información. Yo creo que en los procesos de diálogo, en los procesos en los que se intenta hacer dialogar a los grupos, y esto viene a tratar de responder a esa primera pregunta, ¿cómo podemos hacer para que haya algo más parecido al amor, o por lo menos a la convivencia entre los grupos? Bueno, pues en esos procesos de diálogo yo creo que es muy importante que a los grupos se les permita mantener un sentimiento de diferencia. Esto, perdón, de diferencia. Esto lo he dicho antes o lo he sugerido antes cuando señalaba que la intensificación de la empatía, de la comprensión de los motivos del otro y de las semejanzas, cuando se van poniendo sobre la mesa las semejanzas entre grupos, esto tiene un efecto rebote, un sentimiento de amenaza para el narcisismo, y una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que los grupos deben tener permiso para ser distintos, sobre todo cuanto más cerca están, más cerca territorialmente o en otros sentidos, en otras variables. Cuanto más cerquita están, debemos permitir que ellos puedan, digamos, nutrirse de elementos diferenciadores. Otro de los elementos, yo creo, tiene mucho que ver con la psicología del duelo para los individuos. Los duelos que no se tramitan adecuadamente, los duelos que quedan, que pasan, digamos, por lo subterráneo, son duelos que conducen normalmente a los síntomas, a los problemas, a una identificación ambivalente o agresiva con el objeto del duelo, o a una agresión vuelta hacia adentro, entre otras muchas cosas. Esto lo sabemos bien por los estudios que ha hecho el psicoanálisis desde Freud acerca del duelo. Algo parecido creo yo que tiene que pasar con los grupos. Los duelos deben ser nombrados, debe haber un reconocimiento de las heridas y un nombramiento de eso que ha sido vivido al hilo de esos acontecimientos históricos. No solo reconocer el acontecimiento, no solo buscar las fechas o dictar sentencia, sino también que pueda existir un reconocimiento de los afectos que se dieron al hilo de eso, de la humillación, de la deslegitimación y de otros posibles sentimientos vividos al hilo de eso. Los duelos dichos, contados, son duelos que se pueden tramitar, y en ese sentido permiten o quizás generan situaciones donde se podría desactivar la agresión. En la medida en que uno habla, pues no necesita buscar, digamos, la superación de estos daños a través de otras vías, a través de las acciones. Y quizás respecto a la pedagogía preventiva para esto, yo apuntaría a asuntos similares, a que en las aulas, en los medios de comunicación, etcétera, se nos den los enclaves que necesitamos para sentirnos pertenecientes a algo y diferentes también, únicos, continuos e integrados, pero al mismo tiempo que se mantenga activa una capacidad de reconocer al otro como otro y de conocer o digamos, de asumir la perspectiva subjetiva de los otros grupos, sus historias, etcétera. Yo creo que aquí la palabra curiosidad es una palabra que está muy presente, por ejemplo, en la teoría de la mentalización de Fonagy, que todos probablemente conozcáis relativamente bien. Una de las claves de una mentalización sana es la capacidad de ser curioso con respecto a los motivos del otro, de la mente del otro, de la mente del terapeuta o de la propia mente. Y creo que una pedagogía que insufle de curiosidad a las personas es una pedagogía que puede prevenir este tipo de cosas. Capacidad de preguntarse por los motivos del otro y por su historia. No, es
Te digo, realmente me pareció muy buena, ¿eh? Sería alabando tu narcisismo, pero muchas gracias. muy buena. ¿Cómo en todo esto, o sea, yo escuchaba y me gratificaba por el tema de que lo estabas hablando desde la psicología social, desde el psicoanálisis, de la comunicación, por todo lo que es el poder mediático, que ese es un tema de depositaje fuertísimo y de manipulación actualmente. Ahora, ¿cómo lo ves tú el papel de los líderes? Por ejemplo, bueno, o Hitler, o Milosevic, o ¿qué poder tiene el punto del liderazgo en todas estas depositaciones de los 3 tipos de narcisismo que tú hablas? ¿Cómo se pueden capitalizar y dirigir? Bueno, no sé, lo más actual es el fenómeno Trump, porque en Estados Unidos hay 2 Estados Unidos, pero eso siempre existió. Lo que ocurre que ahora hay también una frustración muy grande, pero ya entramos en el nivel político de la clase media, que va cada vez más down, y en la necesidad como de ídolos o arquetipos que le hagan, que es un poco lo que tú comentabas respecto de la persona que se mata, o sea, de los que se inmolan, o sea, que creen que vendría a ser como una especie de revolución que hacen, matándose ellos mismos, pensando que hay con todas las cosmogonías que pueden ser, que pueden creer en más allá, que pueden creer en montones de cosas. Pero ¿cómo es la relación más concreta de los liderazgos, los líderes, cómo capitalizan todos estos narcisismos de alguna forma, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está clara o más o menos? Más o menos. Por ejemplo, el caso de Yugoslavia. Ajá. Bueno, otro podría, pero siempre hablaba lo mismo, el Holocausto y de Hitler. En el caso de Hitler, bueno, en el caso de Podemos, en el caso de Trump, claro, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para ese especie de autoengaño que tiene la pérdida de conciencia o de pensamiento crítico que pueden tener? Yo estoy pensando en Trump en este momento, pero que representa también a toda una parte que a lo mejor es como una especie de sombra que hasta ahora no vimos, y que Estados Unidos responde mucho también a eso, con todo, y además complejamente pensando en esto en relación con todos los temas de tipo de poderes económicos y políticos, ¿no? Fíjate, empezando casi por el final de lo que has dicho, que es, parece que Trump capitalizó sobre todo un colectivo que estaba en la sombra, o algo así, ¿no? Toda esa gente de la que no sabíamos, esa gente más fundamentalista americana, que pensábamos que ya no eran tan digamos, no había tantos, y Trump los saca, digamos. Yo creo que una de las cosas que hace, uno de los procesos sobre los que se apoyan estos líderes más, digamos, peligrosos, es en el reconocimiento de un colectivo que se sentía no reconocido hasta entonces. El problema no es ese, porque creo que hay una legitimidad real en el reconocer a las personas a las que se ha hecho daño, a las que se les ha quitado algo o a las que les ha faltado algo, sino que es un reconocimiento, de nuevo, muy basado en la escisión. Y muy dirigido a esos duelos no resueltos y a la reactivación de esos duelos de una manera violenta. Yo creo que esa es quizás la clave. Ese colectivo de repente se siente mirado, nombrado, y su duelo no solo siente que está reconocida su pérdida, su duelo, su herida, sino que esos elementos, su herida pasa a estar, digamos, en el frente, en el primer plano, y se reactivan los sentimientos que se le asocian a ella. Y no sé, has empezado preguntando que cuál sería un líder adecuado en ese sentido. Yo la verdad es que tampoco tengo una respuesta muy contundente para eso, pero se me ocurre pensar que un líder funcional sería aquel que es capaz de ofrecer a su pueblo, digámoslo así, experiencias de narcisización, es decir,
recuperar parte de lo que es glorioso en ese colectivo, en ese grupo, devolver una imagen, a modo como de la especularización de Kohut, devolver una imagen relativamente grandiosa, no patológicamente grandiosa, pero sí lo suficiente como para que el grupo se sienta grupo, porque los grupos necesitan sentir poder, sentir dignidad, sentir amor propio, etcétera. Yo creo que el grupo de por sí es más regresivo que el individuo y necesita esas cosas que algunos individuos no sentimos que no necesitamos. El grupo sí lo necesita. Yo creo que sería un equilibrio entre ofrecer eso al grupo y al mismo tiempo mantener activos los canales por los cuales se puede comprender a los demás grupos. Y creo que esta es una de las cosas que se le ha criticado más a Obama en algunos medios de comunicación americanos, probablemente no del todo justamente, pero una de las cosas que dicen algunos analistas es que Obama le quitó al pueblo americano algo que el pueblo americano siempre ha necesitado, que es la sensación de ser fuerte. Es una cosa que está en el ADN identitario de los americanos, la experiencia de ser fuerte, y Obama, digamos que ha prescindido de, o eso dicen, que prescindió de toda esa, digamos, esa parte de la maquinaria, probablemente como contraposición o en una especie de efecto rebote con respecto a la administración anterior. Bueno, yo no sé si esto es justo o no es justo, pero quizás explicaría parte del asunto. Quizás podría habérselas apañado para devolver una imagen positiva al pueblo americano sin por ello entrar en las dinámicas de la administración de Bush o las que tenemos ahora, o las que tienen ahora. Quería decirte que cuando has dicho la palabra líder, bueno, las dos palabras, líder funcional, quizás eso ya es una contradicción en términos. Si es un líder, es un líder. Si es un líder funcional, quiere decir que es líder ahora, pero no tiene por qué ser líder indefinidamente, no tiene por qué. Claro. Y lo que necesitamos para salir adelante, lo que necesitamos para ser felices con la política es creer. No necesitamos argumentos lógicos, argumentos científicos, no. Lo que necesitamos es creer en un líder que nos va a salvar y que nos va a devolver a toda esa gloria magnífica que luego curiosamente nunca se ha tenido. Todos son ese el dorado que se añora, pero que esa edad de oro pero que nunca se ha tenido realmente. Pero lo triste de esto es decir, bueno, con Trump quizá tenemos la caricatura de eso, pero lo triste de eso es que yo creo que es el juego que se está jugando continuamente. Es decir, un líder que es democrático en cuanto a que es democráticamente elegido, que se ofrece a los electores, al público, se ofrece como con un carisma. Y siempre vamos, es que no tiene carisma, o es que sí tiene carisma. ¿Qué es eso del carisma? El carisma es desde luego lo emocional, lo pasional, algo que nos lleva a creer. De nuevo vuelvo a utilizar la misma palabra. Y eso precisamente sería la parte más débil de todo el sistema. Si tenemos suerte, ese líder carismático no va a ser excesivamente totalitario y podrá y la nación, la que sea, podrá evolucionar de forma relativamente positiva, o si no, en cuanto nos descuidamos, podemos tener un líder totalitario que nos lleve a la catástrofe. Y además, una vez que ya está funcionando, y eso las experiencias históricas son bastante negativas, una vez que está en el poder, una vez que controla los hilos de poder, adiós lógica. Claro. Sí. La palabra carisma, de hecho, yo creo que es un término que proviene de la religión. Es el carisma de determinadas órdenes religiosas, tiene mucho que ver con eso, ese proceso que planteas tú, que es el de poder creer en algo bueno para nosotros. Te va a resolver la vida. Bueno, y el terrorista que se inmola es que, vamos a ver, al día siguiente vas a renacer en el paraíso con 100 huríes vírgenes. Me dirás, ¿qué es eso? Claro. Sí. Sí, pero llega. Llega. 100 nada menos. 100 nada menos. Gracias. Quería preguntarte, es que me ha venido a la cabeza la película Mandarinas. ¿La has visto? No, Ay. pero sé cuál es y tengo ganas de verla. Bueno, pues a lo mejor Cuéntanos. para todo.
qué La- difícil la- es. La tuvimos aquí en Cineforum Sí. hace un par de meses. Es una película excelente porque habla precisamente de eso, de la empatía, de cómo enemigos irreconciliables que les toca convivir, según pasan los meses, terminan cogiéndose cariño y al final formando frente común contra otros enemigos que vienen de fuera y que se los quieren cargar. Yo creo que ese sería un poco el mensaje. Sí, yo, fíjate, lo que me vino a la cabeza era como ese sentido tan narcisístico que tenía lo de dar tu palabra Sí. en estos hombres, ¿no? Ese sentido del honor que La prevalece. palabra dada. Sí, por encima de los odios. Aquí se mantiene una regla que es ese sentido del honor, que era como una virilidad, ser menos hombre, o no sé, ¿cómo os parece que era esto? Que salva como las barreras, los odios, bueno, ¿no? Se respeta y todo cambia ahí en esa casa, ¿no? Es la guerra entre chechenos y georgianos en un territorio estonio o algo así, bueno, era un... Complicado. Sí, pero sobre todo este sentido de como... ¿Qué función tiene ese narcisismo ahí por encima de lo otro, no? A mí me deja un poco, me ha venido a la cabeza. Ya. Este autor Volkan habla de cómo en ocasiones la psicología del grupo suplanta a la psicología del individuo, y de eso hemos estado hablando todo este rato, en la Alemania nazi, bueno, todos estos conflictos de los que hemos hablado. Pero también sucede lo inverso, cuando la psicología del individuo es capaz de desactivar en parte la psicología grupal, todo ese conjunto de depositajes, misiones, representaciones y de mecanismos de defensa, fantasías y angustias que hay en el grupo. El individuo es capaz de alguna manera de desactivarlo, al menos relativamente, para activar una psicología que es más del individuo, de los procesos racionales y de ciertas formas de funcionamiento que tienen en cuenta otras cuestiones, como en este caso la palabra dada, que no deja de ser un elemento también bastante heredado por cómo lo estás contando y que le pega a ser transmitido entre generaciones como una cuestión de honor. Pero en ese momento claramente es la psicología del individuo, digamos, haciendo forma, y la psicología grupal haciendo fondo y quedándose relativamente desactivada. No te estoy explicando mucho, pero bueno, yo creo que es cuestión de ver qué situaciones, qué contextos y qué procesos permiten que se active con más fuerza la psicología del individuo que la psicología del grupo, y cómo eso puede prevenir también. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Yo, por si no se conoce, hay un grupo en Europa de psicoanalistas que de diversos países. Por nuestra parte está participando Nelly Daurella de Barcelona, que se llama Psychoanalysis and Politics, que tiene reuniones todos los años y que está produciendo documentos y que se pueden ver en internet. Fenomenal. Pues lo buscaremos. Sí. Pues entonces vamos a ir terminando. Carlos, muchas gracias. A vosotros. Sí, muchas gracias. Magnífica presentación que A vosotros. nos ha encantado. Muchas gracias a todos.